De semana, mi estimado Geo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. En mi lengua ahora sin rollo. Buenas noches a todos que están nos asistiendo. Sean todos bienvenidos a Relajados. Bien, el día de hoy tenemos un invitado especial justamente para poder conversar un poco más acerca de política, la actualidad nacional y por supuesto conocer un poco más de nuestros candidatos que esta vez van postulando a las elecciones generales 2026. El día de hoy ha arribado también pues un candidato presidencial a nuestra provincia de Huancayo. Se trata de Roberto Sánchez. Viene acompañado de Antauro Humala y también pues del hermano de Pedro Castillo Terrones. ¿Qué opinión merece, Geo, desde tu punto de vista? Tenemos que conocerlo, ¿sí o no? Claro, no quiere venir. Claro, no, como extranjero no conozco, ¿no? Entonces, sí, sus hermanos, sí, tuve la oportunidad de estar, todavía vivir acá en Perú cuando estaba en la presidencia, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cómo será la familia, ¿no? Porque a veces no son prácticamente lo mismo, ¿no? A veces Creo que se están colgando, pero ahí del hermano de Pedro Castillo. Están buscando por el llegar, nombre. claro, llegar ahí al voto que Hay dejó. varios, ¿no? Que hacen lo mismo. Son como igual Pepe Luna, todos buscan libertad para Castillo. Ajá, Pero el exacto. día de hoy está en estudios de WOW TV nuestro amigo Juan Carlos Quispe Ledesma. Un fuerte voto de aplauso, por favor, bravo. Hablando de Pedro Castillo, vamos a hablar también de la coyuntura nacional, hablar también de Perú Libre, de Vladimir Cerrón y por supuesto de Juan Carlos Quispe Ledesma, que te comento, Geo, fue alcalde de la provincia de Huancayo. Señor Juan Carlos, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Relajados. Yo, Jairo, buenas noches. Un saludo fraterno a toda la población que nos está sintonizando en estos momentos y agradecido de la invitación a este podcast Relajados, a su servicio. Bien, vamos a conocer un poco más de Juan Carlos, está en las cámaras, coméntenos quién es Juan Carlos Quispe Ledesma y por qué pues ingresa a política ya hace varios años y con el partido Perú Libre. Mi nombre es Carlos Quispe Ledesma. En esta oportunidad no me presento como un político más del montón, sino como un soldado leal a la causa. Mientras algunos políticos saltan de partido en partido, cambian de camiseta de una elección a otra, yo me mantengo leal a mis principios y estoy ahora en la vanguardia de Perú Libre. Mi lealtad es innegociable, ya que fue forjado desde la disciplina del mar en la gloriosa Marina de Guerra del Perú y se consolidó a través de la lucha política al lado del doctor Vladimir Cerrón Rojas. ¿Cuántos años ya usted de militante, simpatizante aquí en el partido de Perú Libre? Anteriormente pues Movimiento Regional de Junín y en lo posterior Partido Nacional que lleva la presidencia pues a Pedro Castillo, Dina Boluarte y al actual presidente de la República. Le comento yo, Jairo, como ex militar de la gloriosa Marina de Guerra, nosotros no podíamos hacer política. Nosotros estábamos impedidos de hacer política. Es cuando yo paso a la situación de retiro en el 2010, llego a Huancayo en ese año y desde el 2012 aproximadamente estoy en el Partido Político Nacional Perú Libre. Son más de 13 años de militancia consecuente y leal, en las buenas y en las malas. ¿Cómo ingresa usted al partido político Perú Libre? ¿Por invitación de algún amigo cercano, directamente por Vladimir Cerrón o por Henry López? Mi esposa era militante del partido Perú Libre. Es por ella que yo llego al partido y como todo nuevo en política, nunca había hecho política, llego primero y conozco el ideario, el programa del partido y es con muchas cosas que yo siento y pienso, concuerdan y por eso es que estoy ahora en el partido ya más de 13 años, nunca he cambiado de camiseta, siempre con la bandera de Perú Libre. Esta es la tercera vez que postulo a un cargo de elección popular. Bien, vamos a conocer más justamente de Juan Carlos Quispe Ledesma, algo... Por la esposa, ¿no? Claro, es la esposa la que... amenazó, duerme en silión. ¿La amenazó o siguió? Por amor. Fue por amor. No, nada de eso. Coincidimos mucho en el pensamiento de Perú Libre, coincidimos mucho en el tema de que debe haber igualdad
en nuestra sociedad. Tocando ese tema, y usted me menciona que ya son más de 15 años que está en Perú Libre, ¿o me equivoco? Sí, 13 años. 13 Más años, de para 13 ser años. exactos. Sí. En aquel entonces ya conocía a Henry López, a Vladimir Cerrón, fundadores y de cierta manera gente que inicia con este partido. ¿Se escuchaba por ahí algún nombre de un tal Fernando Orihuela o todavía pues era incierto dentro del partido político Perú Libre? Cuando yo llegué al partido Perú Libre, Fernando Orihuela ya ocupaba un cargo dentro de la gestión 2011 al 2014. Me parece que era De la- director de en la Direza, Direza, de ¿verdad? la Direza, Sí. efectivamente. ¿Qué opinión merece? Porque nosotros hemos conversado con Juan Carlos Quispe Ledesma perdón, con Henry López, señor Juan Carlos, y él menciona que todo luchador social ha ganado un lugar en Perú Libre, ¿no? Pero sin embargo, esto no se ha visto con Fernando Orihuela, que ha sido consentido y que pues por el acercamiento a Vladimir Cerrón, le han dado un cargo que al pasar del tiempo, según lo que mencionó Henry López, no supo aprovechar y se sintió pues la traición a Vladimir Cerrón y al partido Perú Libre. Sí, yo he aprendido en la vida, Yojairo, que mientras tú logres algo que no te cuesta sacrificio, que no te demanda el privarte de muchas cosas, no lo vas a valorar. ¿Qué quiero decir? Fernando Orihuela, si bien es cierto, ocupó cargos importantes en el primer gobierno de Vladimir Cerrón. Yo soy campañista, yo he sido jefe de campaña de Henry López. Mi trabajo ha sido de campo más que de un escritorio, pero nunca he visto a Fernando Orihuela Caminar, tal vez. caminar, sensibilizar, pintar una pared, agarrar una bandera, estampar un polo. Nunca lo he visto en ese aspecto. Siempre él ha tenido las cosas muy fáciles. Le ha caído del cielo las Un engreído, cosas. tal vez, de Perú Libre. Le ha caído del cielo las cosas y quizás ese es el principal motivo por el cual él no supo valorar la importancia del partido. Y justo algo bastante importante que usted mencionaba, el de no cambiarse de un partido político, el de seguir ese camino, ese proceso, llevando a un partido nacional, a un movimiento regional, a un partido nacional, incluso pues a la presidencia. ¿Cómo tomaron ustedes como militantes el ver a Fernando Orihuela ingresar a otro partido político y empezar pues a despotricar de Vladimir Cerrón, de Henry López y demás militantes? Estimado Yojairo, yo discrepo mucho de aquellos políticos que dicen que no tienen ideología, que ellos no son ni de derecha ni de izquierda. O sea, en pocas palabras, son no definidos. ¿Ya? En el buen Una sentido de la indirecta palabra. para Fernando. En el buen sentido de la palabra. Yo Ya. discrepo mucho de ese tipo de políticos. Ahora he escuchado en estas elecciones muchos candidatos a diputados y senadores que dicen que no tienen ideología. Graso error, Yojairo. ¿Qué importancia La ideología tiene la ideología? La señor Juan ideología Carlos? es ese faro que está ahí al frente y que guía tu camino político. Si tú no tienes un inicio y un final, no tienes un camino político definido, entonces no sirves para política. Eso es lo que está pasando con Fernando. O sea, es una persona indecisa, Fernando. Sí, eso es lo que generalmente pasa en la mayoría No de tiene políticos. definido sus ideas. Porque en estas elecciones están con la izquierda y en las próximas elecciones con la derecha, luego con el centro y no saben, no tienen identidad política, no tienen formación política. ¿Por qué la población de Huancayo tiene que confiar en un partido político que ya tuvo un presidente en la República, que es el señor Pedro Castillo? Y aunque lo llamen traidora, Dina Boluarte era parte de la plancha presidencial de Castillo, era parte de Perú Libre, ¿no? ¿Y por qué confiar en un partido que ha hecho pues una gestión desmerecedora del rechazo de la población actualmente? Primero, Yojairo, nosotros llegamos al gobierno central, pero no tuvimos poder. No tuvimos poder. Y así lo hubiéramos tenido, el poder, en este caso del poder ejecutivo, valga la redundancia, es una pequeña porción de todo el poder que gobierna nuestro país. Entonces, y sobre todo los poderes que gobiernan bajo la sombra. ¿Quiénes? Los empresarios. ¿Quiénes? El dueño o los dueños de los medios de comunicación en Lima, el Grupo Comercio, el Grupo Latina, el Grupo ATV, que juntos
son dueños de más del 85% de medios de comunicación. ¿Sintieron una traición de Pedro Castillo al no tomar en cuenta lo que usted menciona, la idea que lleva Perú Libre en esas elecciones de 2021? Nosotros depositamos la confianza en Pedro Castillo. Él se comprometió como invitado, porque no era militante, llegó como invitado. Un sindicalista, un maestro rural que Perú Libre le dio un espacio y tuvo la capacidad de llevarlo a Palacio de Gobierno. Eso es lo que la derecha y los caviares nunca nos van a perdonar. Nosotros, con lo poquito que teníamos, hemos ganado a toda esa maquinaria económica, política y logística con el que trabajaba Keiko y los demás partidos en su momento. Bien, vamos a ir por partes, pero voy a hacer hincapié en lo que acaba de mencionar, porque en aquel momento, cuando usted se despide del cargo de alcalde, hizo precisión en ello. El tema de los medios de comunicación, el tema del poder. ¿Cree usted que el tema de tiranos y dinámicos del centro era parte de esta persecución política que ya se tenía a Perú Libre, que estaban pues con una gestión actual en el ámbito de la dirección central del país? Nosotros, a través de los medios de comunicación nacionales, nos hemos enterado de que en la Fiscalía, en la DIVIAC, se armaban muñecos. Todos lo conocen, todos han escuchado esa noticia de que, por ejemplo, la fiscal Marita Barreto, junto con la DIVIAC, armaban muñecos. Ahora, ¿cuál era el objetivo de los medios de comunicación y los poderes que gobiernan nuestro país bajo la sombra? Era, primero, desacreditar a Perú Libre para sacarlo del gobierno, dejarlo solo a Pedro Castillo para que los caviares le hagan creer que Pedro Castillo era el nuevo líder, que Pedro Castillo era el Mesías, que Pedro Castillo podía salvar solo al país. Graso error, porque todo gobierno se sostiene en un partido político. Si no tienes partido político que te respalde, cualquier gobierno fracasa, y eso nos ha enseñado a nosotros la experiencia de 2 gobiernos regionales en Junín. Claro, exacto. Ahora vamos al tema del poder que llega a tener Perú Libre. En primera vuelta, ustedes, siendo sinceros, señor Juan Carlos, ¿creían llegar a segunda vuelta? Porque yo tuve la oportunidad de conversar con Arturo Cárdenas. Sí. Él me mencionaba que no se tenía previsto, ¿no?, esta elección, y tal vez fue el error de no sostener un plan técnico para poder llegar a la presidencia. ¿Usted confirma ello, que fue tal vez un accidente político? No la segunda vuelta. La segunda vuelta ya no es ningún tipo de accidente político. No se sintió la pegada de Perú Libre. Pero en la primera vuelta, ¿siente que fue un accidente político y que Perú Libre no estaba preparado para poder ocupar un cargo de gran tamaño en nuestro país? No era que Perú Libre no estaba preparado, tenía los cuadros políticos necesarios. Recordemos que Perú Libre es un partido joven que está en construcción. Ahora, Pedro Castillo, si bien es cierto, representó a Perú Libre en las elecciones del 2021, pero nosotros, nuestra máxima aspiración, y soy sincero para mencionar ello, nuestra mayor aspiración era poner una bancada de 7 o 8 congresistas. Eso era lo que ustedes imaginaban, exacto, o a lo que se proyectaban. Eso era lo que nosotros nos proyectábamos. Entonces sí, no había esa idea de poder llegar al poder. En realidad nosotros no pensábamos. Entonces no había un equipo técnico, sí, pese a que sí, no se tenía las miras, sí ya había Sí dentro. había un equipo técnico, sí teníamos cuadros técnicos y políticos, pero no pensábamos que Perú Libre iba a calar en la población con el solo exponer en distintas plazas el ideario y el programa. Pero no ¿Por se llegó qué? a cumplir, señor Juan Carlos. Sí, no se llegó a cumplir. Por eso hace un momento menciono que nosotros llegamos al gobierno, pero nunca obtuvimos el poder. Porque Pedro Castillo se fue a Estados Unidos, no sé qué acuerdos habrá tomado con los gringos, regresó y dijo América para los americanos y se sujetó al Plan 200. Al Plan 200 que lo elaboraron los caviares. Mandó al tacho el ideario y el programa del partido con el cual mayoritariamente la población del interior del país, sobre todo, habían elegido a Perú Libre. Entonces sí había una traición de Pedro Castillo. No tiene Evidentemente. otro nombre. Ha sido una traición, así nos duela reconocer, ha sido una traición. Un error tal vez de Perú Libre llevar a Pedro Castillo, no conocerlo bien, no llevar a una persona de sus filas, por ejemplo,
una persona de la entera confianza de Vladimir Cerrón, donde ustedes puedan dar la confianza necesaria. Nuestro candidato natural el 2021, al Era igual Vladimir que ahora, Cerrón. era Vladimir Cerrón. Pero ¿quiénes se encargaron de sacarlo de juego? Al igual que ahora, los operadores de justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, al igual que ahora, y la prensa mediatizada, la prensa que se encarga de desprestigiar, de denigrar a nuestro candidato, para que tiempo después el Tribunal Constitucional le diga a Vladimir Cerrón que es inocente y que no tenía nada. Error para... Ahora está sucediendo algo similar. Error para Perú Libre, según lo que usted refiere, el tema de Pedro Castillo, porque era invitado y tal vez pues han errado en no conocer a esta persona. Entra Dina Boluarte. Dina Boluarte sí era militante de Perú Libre y para la Fiscalía puede ser incluso la tesorera de estos cobros que se hacían, pero va a haber momento para poder explicar todo ello. ¿Había confianza con Dina Boluarte? ¿Vacan a Pedro Castillo? ¿Ustedes tal vez sentían ese acercamiento que se podría volver a tener con Dina Boluarte? ¿O desde un primer momento Dina Boluarte dijo, no sabes qué, y hace pues esta reunión con Keiko Fujimori, entre otros? Nosotros teníamos las esperanzas de que Dina Boluarte, como militante del partido, sí cumpla con todos los compromisos hacia la población, que cumpla el programa del partido con el cual había sido elegido nuestro partido mayoritariamente en el país. Sin embargo, tiempo después nos enteramos de la reunión con Keiko y demás cosas. Eso pues nos regresa a nuestra realidad y nos dice, y con toda seguridad te lo puedo decir yo, Jairo, uno es una persona con poder y otra muy distinta es sin poder. Por eso es que la lealtad es un valor muy importante que pocos podemos saborear y sobre todo en tiempos difíciles. Mira, yo no soy seguidor para las personas, no voy a sobar a Perú Libre, pero algo bastante importante y que es evidente. ¿Cree usted que si Pedro Castillo y Dina Boluarte hubiesen sido leal a ustedes, no le hubiese costado la vacancia a ellos? Porque había pues mayoría, APP, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, quienes pues habrían unado fuerzas, por así decirlo, para poder vacar. ¿Cree usted que tal vez en su obligación Dina Boluarte tuvo que inclinarse a esta mayor fuerza por miedo a vacancia? Se sabe qué es lo que pasó después, ¿no? Ya no le sirvió Dina Boluarte y como que chao y que venga otra persona para continuar. Es que lo que Dina Boluarte no sabía es que con el enemigo no se tranza, yo Jairo. Nosotros podemos tener discrepancias, diferencias, distintas formas de pensar, pero con el enemigo no se tranza, y menos con los caviares. Con la derecha, Mariátegui decía, yo como militante o persona con ideología definida puedo quererme y combatir con alguien de mi misma condición, con una ideología definida, mas no con la izquierda caviar, con la izquierda de copa y sofá, con la izquierda falsificada. Esos son los caviares que nunca ganan una elección, pero sin embargo están presentes en todos los gobiernos. Ellos se acomodan en todos los gobiernos de turno. Entonces no tenía que transar Dina Boluarte, pero eso le hubiese costado tal vez la vacancia, y enfatizo en eso, ¿no? Yo creo que, bueno, es una opinión personal, que si Dina Boluarte, claro, tuvo un pésimo gobierno, pero si Dina Boluarte seguía lo que usted menciona, ¿no? Los proyectos que tenía Perú Libre, y es evidente, ¿no? Y quiero que usted me responda, lo hubiesen vacado. No hubiesen podido vacarlo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Si bien es cierto, nosotros teníamos un promedio de 36 congresistas, que éramos la primera minoría del Congreso, pero también a la vez teníamos el respaldo de la población. Hasta ahora... Pero se sabe quién gobierna actualmente el país, quién saca y Sí. pone presidente de la República, que es lamentable, y aunque traten de negar, hay pues pactos dentro del el Congreso, y pues ahí también mencionan el pacto del fujicerronismo, que Henry López Sí. lo ve como una estupidez, es lo que ha referido. Sí. ¿Cómo siente eso usted, señor? Nosotros negamos tajantemente un pacto entre el fujimorismo y Perú Libre. El fujicerronismo
Lo crearon los caviares, los medios de comunicación que en Lima obedecen pues a sus patrones, a la CONFIEP, a los grandes empresarios. Lo nuestro es táctica y estrategia. Ya lo dijo Lenin, que para llegar a la cima no es necesario ir en línea recta. Nosotros podemos ir haciendo el zigzag, a veces detenernos, retroceder, replantear nuestras estrategias para avanzar y al final llegar al objetivo. Eso es lo que se maneja dentro del partido y eso es lo que nosotros utilizamos siempre. Lo que la derecha desconoce y peor los caviares. Dina Boluarte traicionó a Perú Libre desde un inicio porque se habla que protegió a Vladimir Cerrón. El caso El Cofre, donde presuntamente pues se habría trasladado el señor Vladimir Cerrón. ¿Desde un inicio se rompe esta confianza con Dina Boluarte o en lo posterior aún pues se mantenía esa amistad? Porque salió pues estos reportajes donde está el caso El Cofre, donde presuntamente habrían trasladado desde Asia hasta otro punto al señor Vladimir Cerrón. Esos son mitos que el propio Vladimir Cerrón se ha encargado de desmentir. ¿Cómo puede ser posible que Dina Boluarte pueda encubrir de alguna forma a Vladimir Cerrón? Con el si carro Vladimir presidencial. Cerrón era un crítico ácido. Vladimir Cerrón siempre se manifestó en contra y en oposición del gobierno de Dina Boluarte, diciendo que no era un gobierno legítimo, era una usurpadora. Yo no sé si a Dina Boluarte le gustaban esos adjetivos para encima de todo protegerlo a Vladimir Cerrón. Pero era parte de la plancha presidencial, Dina Boluarte. Con la vacancia de Pedro Castillo era obvio pues que iba a asumir el poder. ¿Qué hubiese pasado? Usted menciona que Vladimir Cerrón refería que Dina Boluarte era Traidora. usurpadora. Sí. ¿Qué hubiese pasado si en un primer momento Dina Boluarte seguía los proyectos de Vladimir Cerrón? ¿Se hubiera dado estos mismos adjetivos de traidora, usurpadora? Es que cada persona recibe el calificativo de acuerdo a sus acciones. Ya, pero usurpar es porque usurpó el cargo de presidenta. ¿Exacto? ¿Por qué le llamo Yo, Jairo, ¿saben por qué utilizamos nosotros ese término? Porque Dina Boluarte dijo, si lo vacaban a Pedro Castillo, ella se iba junto con Pedro Castillo. Y no sé si lo dijo para la tribuna, lo dijo solamente para algunas personas por ganarse esos réditos políticos, pero al final no cumplió. Y una persona, más que sus palabras, más que 1000 palabras, un acto representa mucho más. que son los hechos? Claro. Bien, vamos a ingresar, dejamos un poco de lado el tema nacional, vamos a enfocarnos en usted, señor Juan Carlos. Usted ha sido alcalde de la provincia de Huancayo y justamente sale esta investigación del tema de los dinámicos, el tema de los tiranos del centro. Usted refirió, pude observar hace varios años pues que justamente yo trabajo en los medios de comunicación y he seguido este caso. Usted sintió una persecución política, mencionó que contrató incluso a personal de la Marina de Guerra para que pueda realizar estos seguimientos y hasta ahora no existe ello. Y algo bastante importante, y repito, yo no soy sobón aquí de Perú Libre, pero hace poco cayó un policía municipal por el mismo delito. Quiere decir que este delito es de años y que no necesariamente se involucra a la gestión. A ver, vamos a hablarle con la verdad a nuestra población, Jairo. Nosotros no podemos utilizar términos de abogados para disfrazar las cosas. ¿Quién es el encargado de emitir las licencias de conducir? Es el Ministerio de Transportes, la Dirección Regional de Transportes. El gobierno regional. Claro, para el ser gobierno exactos. regional. Entonces yo como alcalde, ¿qué injerencia tenía sobre la emisión de licencias de conducir? Que era el tema de los dinámicos del centro. Es como si al panadero lo culparan porque falta carne en la carnicería. O sea, ¿yo qué tenía que hacer? Yo jamás entregué licencias de conducir, yo entregué obras a Huancayo. Ya, el tema pero de los tiranos del centro. Bueno. Eso sí lo colocaba como cabecilla, según pues la investigación criminal. Y no solamente era el tema de los cobros de cupo presuntamente a los comerciantes ambulatorios, sino era el tema del poder que tenía de cierta manera desde las sombras Henry López, quien desmintió y dijo pues que no tenía ni comunicación con Sí. usted. Era el tema de las cuotas
para los trabajadores, audios donde hablaban de chamas, entre otros, ¿no? Sí, vamos a aclarar y con mucho gusto. Miren, tiranos son aquellos que utilizan el poder, en este caso del Ministerio Público, del Poder Judicial, para ejecutar una persecución política. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto, Yojairo? Y le digo con toda convicción, porque nosotros denunciamos con pruebas. Nosotros hicimos el trabajo que le correspondía hacer a la policía, que era investigar. Trajimos efectivos del Servicio de Inteligencia a la Marina, los sembramos en el comercio informal, obtuvimos pruebas, videos, informes de inteligencia, muchas pruebas, y se lo entregamos en sus manos a la policía. Vamos a ir por partes. Estamos Sí. tocando el tema del comercio informal, donde se Sí. le acusó, o se le acusó en El aquel tema de momento. los tiranos. Claro, el tema de los tiranos, del cobro de cupos, presuntamente. Señor Juan Carlos, este cobro era de gestiones anteriores y actualmente se viene practicando, pero no necesariamente es de la gestión, sino es ya temas de policías municipales. Pero usted menciona que se infiltraron efectivos de la Marina, de inteligencia. Sí. ¿Qué resultados se siguió? Obtuvieron pruebas, fotos, informes de inteligencia, videos. ¿Qué eran estas pruebas? Los cobros de los municipales. Efectivamente. No solamente los municipales, sino que hay personas delincuentes que bajo el pretexto de proteger a los ambulantes les cobran diario una bolsa, diciendo, no, ya hablamos con la municipalidad, nosotros ya arreglamos con la municipalidad. Entonces son aquellas personas los que lucran. Nosotros lo denunciamos en su momento. Antes de esta investigación. Exacto. Esta investigación, cuando las escuchas de audio de la DIVIAT es de junio del 2019 a febrero del 2020. Nosotros mandamos a hacer esa investigación en febrero del 2019, o sea, apenas habíamos ingresado a Entonces, gestión. descarta toda posibilidad de que se habría realizado bolsas del comercio informal para Perú Libre, para Vladimir Ya. Cerrón, entre otros. Usted descarga por completo ello. Mira, Yojairo, paradójicamente, ahora estoy de candidato y mi mayor fortaleza, mi fortín, la gente que me respalda es el comercio informal. Que lo apreciaban, ¿no? Claro, ahora no sé si ustedes ven o me siguen en las redes. No, sí. Todos los ambulantes unánimemente me dan su respaldo, me están apoyando en esta campaña. ¿Usted cree que si yo me hubiera aprovechado de mi condición de alcalde, les hubiera cobrado, les hubiera coaccionado a esa gente, usted cree que por lo menos me saludarían? No, claro, algo bastante importante, y yo recargo porque a veces hay malos entendidos de que chupamedias y acá entrevistas gratis, ¿no? El caso de la casona, se llegó a un acuerdo con los comerciantes. Yo recuerdo que incluso pues, los comerciantes vinieron a protestar, pero a diferencia del alcalde actual, Geo, te comento que a Denis Cuba no se le encuentra ni para ningún tipo de entrevista. Yo cuando el señor Juan Carlos ingresó, ya trabajaba en Caribeña Noticias y era fácil de poder ubicarlo, ¿no? Sacar entrevistas o que vaya justamente a estas protestas, a diferencia de Denis Cuba, que... No, pitucos, el subirlo somos difícil encontrarlo a nuestro alcalde. ¿Ya? Antes venía incluso allá de los loquitos allá arriba. Venía y ahora no. Vino todo y Se conversé echa con loco. él y todo. Era bien No, ahora sencillito. no todo. para ni en la municipalidad. Volviendo al tema, el tema de la casona, yo recuerdo que se solucionó y fue un trance, ¿no? Tanto entre comerciantes, el empresario y la municipalidad. Y algo bastante importante que usted decía, si existía este cobro, hubiese habido un rechazo para Exacto. usted de parte de los comerciantes. Pero sin Jairo. embargo está sintiendo el respaldo de el comercio informal. Eso es de lo Huancayo. paradójico, ¿no? O sea, cómo la gente a quien supuestamente yo he cobrado, he extorsionado, he maltratado, hoy unánimemente me dan su apoyo. O sea, ¿cómo explicar ello? Bien, se descarta ello entonces. Bien, Totalmente, vamos con el totalmente. otro tema que es el descuento de sueldos a funcionarios, según lo que se presume, para las cuotas de Vladimir Cerrón, entre otros para la campaña de Perú Libre. ¿Cómo se da? Porque ahí sí hay escuchas legales, no en el tema de cobros, pero sí en el tema de poder colocar puestos de trabajo, entre otros. No, lo que nosotros tenemos en el partido son los aportes estatutarios. O sea, aportes como militantes del partido, inscritos en el partido, con derechos y deberes. Así como tenemos derecho
derechos dentro del partido, también tenemos deberes. O sea, el deber Y es esos descontar del deberes- sueldo no, o de no qué era el descontar, sueldo. es un aporte estatutario que está, esta figura en nuestro estatuto del partido. No era netamente a los trabajadores, sino No, también era a toda la militancia. De ninguna forma, Yojairo. De eso puedo desmentir totalmente, Yojairo. ¿Por qué? Jamás hemos tenido esa mala práctica de cobrar o de vender un puesto laboral. Como en el partido, hoy no se negocian, no se venden las candidaturas, cosa que sí se hace en otros partidos. No se colocó funcionarios por mandato de Henry López ni de Vladimir Serrano. A ver, colocar funcionarios en la gestión es potestad del alcalde. En caso de la municipalidad, No ingirió entonces Henry López en de su ninguna gestión. manera. Vladimir, La decisión es mía en la municipalidad de Huancayo y yo puedo dar cara de eso y puedo certificar eso. entonces lo dejaron tranquilo. Que yo le pida a algunas personas con experiencia, alguna opinión con respecto a algún funcionario, es cosa distinta, pero al final, la decisión final, yo, Jairo, lo tomo yo y lo asumo yo, porque yo soy el que firma la resolución de nombramiento de un funcionario. Bien, eso es en general por caso de los tiranos. ¿Por qué decide? Bueno, de cierta manera es una estrategia política, una estrategia legal. ¿Por qué decide fugar o abandonar el cargo en este tiempo en donde se realizaban las investigaciones? Y se usa la frase, ¿no? El que nada debe, nada teme. ¿Por qué Juan Carlos Quispe Ledesma decide pasar pues a ocultarse en este tiempo que se realizaban las investigaciones? Casualmente, yo, Jairo, yo paraba viajando constantemente a Lima porque allá se tienen que hacer las gestiones para lograr presupuestos y ejecutar los proyectos de inversión pública aquí en Huancayo. Viajé y cuando estaba en Lima llega la noticia de que habían allanado mi casa y la de otras personas más. Ahora, ¿qué hice? Yo consulté desde un primer momento con mi abogado. Claro, y Mi abogado, por estrategia, claro, esa estrategia. me dijo, esto es una persecución política. No te presentes, vamos a apelar, vamos a solucionar. Y mientras mi abogado hacía su trabajo, se pasó ese lapso de tiempo. ¿Dónde estaba Juan Carlos Quispe Ledesma? Yo estaba en Lima. A la espera tal vez de los Sí, resultados. sí, efectivamente. Entonces fue estrategia legal el no presentarse. Y yo recuerdo que usted llegó una noche a la... Sí, me presenté A la Divinci. voluntariamente. Claro, pero fue tal vez porque al día siguiente lo iban a vacar o por qué necesariamente, señor Juan No, Carlos? porque se ya maneja esa idea. se estaba dilatando el tiempo y no había solución por parte de mi abogado. Por eso tuve que contratar los servicios de otro abogado, quien me dijo, te tienes que presentar y así vamos a solucionar este problema. Y eso es lo que hice. ¿Cómo está actualmente usted en esta investigación de los tiranos del centro? ¿Cuál es su situación? Es algo bien gracioso también, Yojairo. Desde ese día que yo me presenté y estuve casi 10 días en la Dimincri, hasta el día de hoy no se me ha citado por ese caso. ¿Me creerás que han cambiado como 4 veces de fiscal? Mi caso está votado, abandonado, no hay respuesta. Sigue en proceso, pero Sigue no en está proceso. archivado, sigue en proceso. Sigue en proceso, pero hasta la No hay fecha citación. no se ha hecho diligencias, porque si ellos tienen la intención de investigar, yo he pedido la acumulación de la denuncia que yo había hecho con respecto a ese mismo caso, la acumulación con respecto al caso que ellos habían denunciado. Bien, vamos a avanzar porque el tiempo nos va a ganar, señor Juan Carlos. Para terminar este caso y ir a las propuestas, ¿no? Y conocer un poco más de usted en estos audios, que no es nada ilegal, ¿no? Se le escucha decir, sin saber leer ni escribir, llegué a ser alcalde. ¿Cuál ha sido la intención? ¿Tenía otro mensaje? Mire, sí, y le agradezco por la oportunidad que me das para esclarecer este tema. Claro, porque a veces esto mal Sí, tomado por la población. sí, yo dije, llegué al gobierno sin saber leer ni escribir, ¿sabes por qué? Porque nunca moví un dedo para sacar al alcalde Henry López. Nunca hice absolutamente nada para de repente sabotear su gestión, que lo denuncien, que lo vaquen y yo asumir. Lo que generalmente ocurre
con los primeros regidores. Y solamente en este caso, sino en muchos casos se ve que el primer regidor siempre complota contra el alcalde para quedarse con el cargo. Yo jamás moví un Por dedo. eso fue ese mensaje. Por eso dije que sin saber leer ni escribir, porque nunca moví un dedo para demostrar deslealtad al alcalde y a la gestión. O sea, eso era el mensaje, porque se Exacto. entendió mal, ¿no? Porque era como Sí. que, pucha, hermano, sin saber leer ni escribir, como que la población lo tomó mal. Para cerrar el tema de, bueno, eso ya es personal, ¿no? El de, tengo 11.000 soles para tirarnos con unas chamas, algo así es lo que... No. ¿O cuál? A ver, corrígeme. No. O salimos con un par de chamas. El presidente... Era con un regidor, era el Sí, regidor... el regidor Pedro Guamán. Yo estaba en alcaldía y recibí una llamada del regidor Pedro Guamán. Justamente en esos días, el presidente Vizcarra había incrementado el sueldo a todos los alcaldes a nivel nacional. Entonces Pedro Guamán me llama y me dice, oye Carlos, provecho, ¿no? Me dice, con tu sueldo. Claro, Pedrito, le digo, ven a festejar conmigo, estoy con 5 venecas, le digo. Y yo estaba en alcaldía. Mi secretaria estaba al costado, otro regidor estaba al otro lado, sino que los que me conocen, yo Jairo, Claro, usted saben que yo no puedo estar triste, yo siempre me juego una broma. Podríamos decir que usted no es pues el típico político pituco de San No, Carlos. no, yo soy chacotero. Usted es del populoso barrio de Ocopilla, ¿no? Efectivamente. Escucha su música del Rey Vico. Exacto. Bien, vamos a ir con 3 propuestas de proyecto de ley que se tiene para el beneficio de nuestra región Junín. Sí, Juan Carlos Quispe Ledesma llega a ser diputado en estas próximas elecciones generales. Sí, yo Jairo, quiero primero empezar con el tema de educación, que me parece vital, importante, más que cualquier otro campo. Miren, nosotros como partido proponemos elevar el presupuesto al 10%. Al 10% en educación. ¿Para qué? Vamos a impulsar la ley de creación del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos Públicos. Se va a crear más institutos. Institutos, así como Perú Libre ha construido o ha decretado mediante una ley la creación de 42 universidades a nivel nacional, nosotros vamos a impulsar la creación y fortalecimiento de los institutos tecnológicos públicos a nivel nacional. ¿Por qué? Este año, a nivel de todos los colegios de secundaria 2026, van a egresar más de 22,000 jóvenes de los distintos centros educativos secundarios. La pregunta del millón es, ¿a dónde van a ir estos jóvenes? Si consideramos que de cada 100 alumnos que se presentan al examen de admisión a la universidad del centro, solamente ingresan 5. 35 que pueden pagar una pensión se van al privado, a las universidades privadas. Bien, se va a construir entonces más institutos. Sí, pero déjame redondear esta idea. Pero sí, porque tengo una pregunta porque... Sí, vamos. son como 60 jóvenes que no saben qué hacer con su vida. Entonces, ¿qué hacemos con estos jóvenes? ¿Van a ir a la informalidad? ¿Van a ir a donde muchos o algunos de ellos lamentablemente van a ser absorbidos por las redes criminales? Por eso es que yo no coincido con la propuesta de otros partidos que dicen, para solucionar la inseguridad ciudadana, vamos a construir cárceles, vamos a aumentar más policías. No, el tema es prevenir con acciones sociales, o sea, darle oportunidad a esos jóvenes para que se puedan hacer de una profesión. Usted en su emprendimiento trabaja, vi por las redes sociales con jóvenes egresados de Senati, de Sí, institutos. yo soy docente mecatrónico y a la vez también tengo un taller de mecatrónica. Mira, Jairo, nuestro país ha sobrevalorado la carrera universitaria y ha abandonado la carrera técnica. Los países industrializados en el mundo, lo primero que han hecho es fortalecer sus institutos tecnológicos públicos. ¿Para qué? Para ser industrializados. Recordemos que en todos los años, nuestro país necesita 300,000 técnicos y solamente logran egresar de los distintos institutos 100,000. O sea, 200,000 en déficit. Esa es la brecha que debemos de cubrir. ¿Para qué? Para darle
mejores oportunidades a los jóvenes y no estén en otros caminos. Bien, esa es la propuesta fundamental que se Sí. tiene. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se va a llevar el tema del financiamiento en tema de institutos? Porque Waldemar Cerrón lanzó el tema de universidades. Sí. Usted conocerá. Del cual Y- nos sentimos muy y orgullosos, estas Yojairo. tan orgullosos no creo, porque Sí. estas universidades no tienen financiamientos, alguno de ellos, para el tema de terrenos, para el tema de infraestructura, y en su mayoría pues se les ha quitado presupuestos a otras universidades públicas. Por ejemplo, la UNSP aún carece de infraestructura, carece de tecnología, y ¿qué ha realizado? Es pues quitar ese presupuesto, o me estoy equivocando, no creo que estoy aquí justamente guiándome, se le ha quitado ese presupuesto. No hay financiamiento, es como que Juan Carlos viene, no, el día de hoy vamos a construir 2 sets más, pero Nosotros no tenemos una varita mágica, Yojairo. Nosotros somos realistas. Para hacer estos cambios estructurales que te menciono, hace falta voluntad política. ¿Y qué te quiero decir? Perú Libre ha creado 42 universidades. Y muchos pueden decir y criticar que solamente es en papel. pero es en papel. Ya, si retrocedemos en el tiempo a los años 60, nos vamos a encontrar que la Universidad del Centro no era una universidad como ahora, era una universidad comunal. O sea, le pertenecía a la comunidad y no tenía la infraestructura que tiene hoy. O sea, las leyes son la partida de nacimiento. Por ejemplo, este año, en abril, ya va a haber examen de admisión en la Universidad de Chupaca. Pero quitar presupuesto a universidades públicas que carecen aún de infraestructura y de tecnología, ¿no sería tal vez fortalecer estas No, universidades? déjame redondear la idea. Ahora, presupuesto, si hay presupuesto y sabes de dónde va a salir el presupuesto, Yojairo, de la renegociación de los contratos ley. Poniendo como ejemplo el gas de camisea, del que tanto se ha hablado en estos últimos días. ¿Sabes a cuánto le paga el concesionario a nuestro país por millar de pies cúbicos? Le paga 0.54 centavos de dólar. O sea, medio dólar le paga el concesionario del gas de camisea, le paga al Estado medio dólar por millar de pies cúbicos, cuando debería pagar anualmente, le paga 1.131 millones de dólares, cuando debería pagar más de 24.000 millones de dólares. Entonces, Y ese gas que nos compran a medio dólar, se lo llevan a México, Canadá, Europa y lo venden en más de 15 dólares. O sea, ellos hacen el negocio de su vida. Bajo el pretexto de seguridad jurídica, le asaltan a mano armada al Perú y nadie dice nada. Y esos contratos ley están avalados en el artículo 62 de la Constitución Política del año 93, donde dice que son irrevisables, son innegociables y son inmodificables. O sea, nosotros le damos una seguridad jurídica, discúlpenme la expresión, a esos delincuentes que le asaltan a nuestro país y nadie dice nada. Bien, para poder centrarnos en su proyecto de ley, ¿cuántos institutos piensa crear Perú Libre? Y no solo en papel, ¿no? Quiero que me explique Sí. el paso que se va a Hemos seguir. hecho ese estudio no también. solamente como lo hace Waldemar Cerrón, el de presentar en papel. Actualmente, usted no me va a negar que estas universidades no existen. Son universidades Tienen en un papel. procedimiento. Claro, pero quiero que me Tienen explique un usted ese proceso. procedimiento que se va a Para seguir. terminar con esto de las universidades, le quiero mencionar que la Universidad de Jauja, que está en el distrito de Huertas, ya tiene terreno. La comunidad ha tenido de repente esa intención de donar 5 hectáreas de terreno para que en algún momento se construya la universidad. Ahora, nosotros ¿qué planteamos con los institutos superiores tecnológicos públicos? Vamos a construir uno por provincia. ¿Por qué? Porque debe ser especializado de acuerdo al eje económico del lugar. La realidad de Selva Central no es la misma realidad que Valle del Mantaro. En Selva Central nosotros necesitamos técnicos especializados en agroindustria, en industrialización del café, del cacao, de los cítricos. En cambio, aquí en el Valle del Mantaro tenemos agricultura, tenemos ganadería y necesitamos otro tipo de profesionales. Bien, se va a construir 196 institutos. Uno por provincia. Por eso, 196. Porque al momento que usted presente el proyecto de ley no se direcciona a Junín, no es a nivel nacional. ¿Y qué se va a hacer con las provincias que ya tienen instituto? ¿También se va a construir Se una va a más? potenciar. ¿O se va a potenciar? Se va a potenciar y se va a especializar, que es lo más importante. ¿Por qué? Hay muchas profesiones en el tema de las universidades que los profesionales salen con su cartón y no consiguen trabajo.
¿Por qué? Porque las profesiones que se estudia, que se desarrolla en ese lugar, no tiene un estudio del mercado laboral de esa zona. Tiene que ser compatible esas dos cosas. Bien, entonces el primer proyecto de ley y la primera propuesta que tiene justamente Juan Carlos Quispe Ledesma es la creación de 196 Institutos. Bueno, si no, sería creación de institutos Creación y fortalecimiento. Y fortalecimiento. Creo sería que en es lo este más. ¿Cuál es la segunda Efectivamente. propuesta que se tiene, señor? En Juan salud, Carlos? salud que también es una columna muy importante para el desarrollo de cualquier sociedad, estimado Yojairo. En el Perú, la calidad de la atención médica depende en qué seguro estás. Si es en el salud, si es Vía SIS. claro, SIS, si estás en el MINSA, o si eres personal de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales, también tienen su Exacto. servicio de salud. Ahora, nosotros debemos mencionar que como Partido Perú Libre proponemos un sistema de salud único, universal, gratuito y de calidad. ¿Qué proponemos? Unificar todo el sistema de salud de tal manera que un ciudadano vaya solamente, presente su DNI y pueda recibir atención médica en cualquier país, en cualquier centro hospitalario. Mira, salud actualmente atiende al 20% de peruanos y recibe el 10% del presupuesto anual. Cosa muy distinta a los hospitales de Minsa, que atienden al 80% de ciudadanos y reciben solamente el 5% del presupuesto anual del país. Nosotros pensamos unificar, que sea único el sistema de salud y que se implemente al 10% del presupuesto. Entonces, las personas aseguradas, ¿se rompería este seguro? A ver, no logro No, es comprender. que- ¿O cómo se va a unificar el sistema de salud? Por ejemplo, si yo trabajo en una empresa, en muchos de estos casos, salud es directamente para personas aseguradas, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar si yo soy del CIS? ¿También podría Mira, atenderme en el de salud? mira, ¿O cómo se va a hacer esa Dentro unificación? de los rubros que estoy mencionándote en salud, existen múltiples sistemas paralelos de salud. MINSA, salud, el CIS, las Fuerzas Armadas y el sector privado. Son 5 sistemas, 5 burocracias, 5 compras separadas de medicamentos y 5 historias clínicas que no se conectan. Entonces, teniendo esa fragmentación, no solamente es injusticia, sino es ineficiente. Es ineficiente. Ahora, por eso nosotros, mediante la ley del sistema de salud único, universal y gratuito, ¿qué proponemos? ¿Qué planteamos? Que con solamente presentar el DNI puedan ser atendidos en cualquier centro De estos cinco hospitalario. que me menciona. Correcto. ¿Qué más? El Fondo Único Nacional de Salud, que unifica el financiamiento y permite las compras corporativas, reduciendo los actos de corrupción. Porque si tú compras en 5 partes, van a comprar a distintos precios. Pero si yo junto todo y compro en un solo paquete corporativo, voy a tener un solo precio y vamos a reducir incluso la corrupción en el sistema de salud. ¿Qué más? Vamos a tener una historia clínica digital única, que evita la duplicidad de exámenes y la mejora ¿En qué pasa? Yo me voy a un hospital, me mandan a sacar examen de sangre y todos los exámenes. Me voy a otro médico, otra vez me saco los mismos exámenes. Pero si nosotros tenemos un sistema de historia clínica única nacional, entonces ya van a estar interlazados bajo un sistema digital y todos van a tener esa información, evitando la duplicidad de exámenes. Y por último, el incremento escalonado del presupuesto al 10% para el sector salud. Bien, recalcando algo que prioriza y que encabeza esta propuesta es el tema de, y le hacía la consulta, si yo soy civil, ¿puedo ir al hospital de la policía a atenderme? No, en este caso todo va a ser un solo sistema. Ya no va a haber ya sistema de salud de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Se va a unificar. O sea, todos se van a atender Un en la solo vez. presupuesto, sí. Menos burocracia. Las compras ya no se van a hacer individualmente.
Y es más, las historias clínicas lo van a tener a nivel del sistema digital todos. ¿Y qué va a pasar en el caso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, de estas personas que en su mayoría, personal de salud, usted que es de la Marina tiene el nombre cuando quieres ingresar a la policía teniendo una profesión? Se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Cuando eres... Personal de la sanidad. Claro, por ejemplo, el personal que trabaja en el hospital de la policía Sí. es enfermero, ¿no? Sí. Técnico, ya sea universitario. Sí. Pero ellos hacen este proceso de... se me fue el nombre, para que también pertenezcan a la policía. Se asimilan. Se asimilan. ¿Qué va a pasar con ese proceso? ¿También se va a continuar? Todos van a formar parte de un solo sistema de salud. Ellos que tienen grado militar asimilado, pasarán también al servicio de salud en los distintos hospitales. Y es más, Perú Libre no habla desde la mentira de la propuesta, sino de la verdad de los hechos. Nosotros hemos construido hospitales especializados en la región Junín, ya tenemos la experiencia. ¿Qué más? En Junín se producen los especialistas en medicina después de Lima. Junín produce especialistas, cosa que no se hace en otras regiones. Aquí tuvimos médicos de familia, psicólogos por colegio, odontólogos por colegio. O sea, se trabajó, tenemos la experiencia necesaria para hacer estos cambios estructurales en el sistema de salud. Bien, vamos con la última. Se supone, tiene más, ¿no? Sí, pero vamos sí. con la última porque ya el tiempo nos ha ganado, señor Juan Carlos. Lo invitamos a una próxima entrevista para poder justamente conversar más acerca de este tema. ¿Cuál es la última propuesta que tiene Jairo, el Juan Carlos tema Quispe Ledesma? de seguridad ciudadana, que es un tema que en estos momentos es muy preocupante. Es un tema, la seguridad ciudadana, que afortunadamente en Huancayo no está con la misma fuerza que en Lima. En Lima sí ya desbordó la capacidad de protección del ciudadano a través de la Policía Nacional y las distintas entidades. Debo mencionarte que en seguridad ciudadana, en un estado neoliberal, en un estado capitalista como el que vivimos nosotros, con esta constitución del 93, que es individualista, mercantilista, privatista y entreguista, la seguridad ciudadana es un gran negocio, es un negocio redondo. Es por eso que teniendo servicio de inteligencia, teniendo presupuesto, teniendo leyes las más duras de la región, no podemos terminar con la inseguridad ciudadana. ¿Qué se va a hacer respecto a la inseguridad que vive en nuestra región y el país? La señor inseguridad Juan Carlos? ciudadana, Jairo, no apareció de la noche a la mañana. Eso se debe por décadas de abandono del Estado hacia la población. A los jóvenes. Un abandono social, desigualdad y falta de oportunidades. Las cifras son alarmantes. Agárrate que te vas a caer. Más de 8,000 personas en nuestro país no han terminado la secundaria. ¿8,000? Más de 8 millones. Millones. Más de 8 millones de personas no han terminado la secundaria. Más de 5 millones de jóvenes están excluidos del sistema de educación superior. Y cada año, más de 315,000 jóvenes no podrán ingresar a las universidades. Y si esto sigue así, para el año 2031 ya no van a ser 5 millones de jóvenes excluidos del sistema de educación superior, sino van a ser 7 millones. Bien, entonces ahí cómo vamos a trabajar, señor Juan Ahora, Carlos. ¿qué vamos a hacer? Nosotros debemos entender algo fundamental, Jairo. La delincuencia no se combate solo con más leyes penales. Para ello nosotros planteamos trabajar en 3 ejes simultáneos. Primero, recuperar el control de las cárceles. ¿Por qué? Hoy las cárceles están controladas por mafias. Desde las cárceles extorsionan a los ciudadanos. Las cárceles se han vuelto una universidad para profesionalizar a las bandas criminales. Ante ello vamos a declarar en emergencia el sistema penitenciario. ¿Qué más? Vamos a construir megapenales con capacidad de 10,000 internos con tecnología de punta. Vamos a separar a los internos por tipo de delito, porque no se puede encarcelar o que estén en los penales un delincuente que es primerizo con un delincuente ranqueado. Y por último, vamos a fortalecer la inteligencia penitenciaria,
Porque si el Estado controla las cárceles, la delincuencia no va a poder controlar las calles. ¿Qué más? Como segundo punto, la lucha frontal contra el crimen organizado, que no es populismo, Yojairo, sino es con un sistema de inteligencia. Vamos a controlar la venta indiscriminada de chips telefónicos. ¿Qué más? Vamos a regular la venta de armas y el uso de billeteras digitales usadas para la extorsión. Vamos a crear las unidades especializadas en la Policía Nacional contra el sicariato, contra la extorsión. Pero ya existe lo de sicariato. Y contra el secuestro. Sí, pero la vamos a especializar. Vamos a especializar porque el Estado debe recuperar autoridad en las calles. Y por último, el tercero y el más importante, Yojairo, es la prevención social del delito. Porque donde hay abandono del Estado, aparece el crimen. Por eso vamos a potenciar la creación de unidades técnicas masivas, el ingreso libre a las universidades a través del ciclo cero, la masificación del deporte y el acceso universal a la educación y a la salud, porque seguridad requiere estrategia, inteligencia y sobre todo decisión política. Bien. Vamos llegando a la parte final, señor Juan Carlos Quispe Ledesma. En esta última parte le voy a dar nombres, nos ha ganado el tiempo, por eso saltamos esta parte. Y usted va a opinar una frase, qué es lo que piensa de estas personas que yo voy a mencionar, ¿no? Un pequeño pensamiento que tiene. Vamos a empezar con el señor Noblecilla. Noblecilla, caviar. ¿Qué piensa de Sósimo Cárdenas? Sósimo Cárdenas, mal gobernante, muy malo. Denis Cuba. Denis Cuba, una decepción. Vladimir Cerrón. El político más preparado en nuestro país. Vamos con Ángel Unchupaico. Ángel Unchupaico, político que priorizó el discurso y no la acción. ¿Qué piensas de Fernando Orihuela? Fernando Orihuela es un político que está viviendo su momento y hay que dejarlo ser. Bien. Señor Juan Carlos, ¿soltero, casado, viudo, divorciado? Desde las 5 venecas ya separado. Sí, le quemaron los sables. No, casado, llevo ya casi 25 años de casado. ¿Cuántos hijos de Tres este hijos. matrimonio? 3 hijos. ¿Qué opinan de su participación política? Primero les afectó. Les Claro, afectó muchísimo. Mediáticamente. Yo les prohibí estar en las redes, pero ahora ya se han acostumbrado a los golpes. La política se ha ensuciado demasiado, innecesariamente, porque la política es de debate, de críticas, de planteamientos, de soluciones. No de guerra sucia. No guerra sucia, pero lamentablemente lo han convertido en eso. Bien, ¿Vico o Alegría? Vico, por la gran trayectoria que tiene, porque le canta al amor, a la decepción, al trabajador, al agricultor. Vico, yo he crecido con esa música, me identifico con Vico y su grupo Caricia y espero que el maestro Vico nos acompañe por muchos años más con su música. Queríamos hacerlo cantar, pero ya el tiempo nos ha ganado. ¿Lo comprometemos? La siguiente, vamos a cantar el Lo divorcio. comprometemos porque justamente yo recuerdo el discurso de salida de Juan Carlos, estuve ahí en la sala de sesiones, donde menciona, ¿no? A diferencia de otros alcaldes de la provincia, y esto es digno de reconocer, ¿no? Y ha cumplido su palabra. No voy a estar en San Carlos o en una casa en Lima o en el extranjero. Voy a continuar en mi barrio Copía disfrutando de la... En mi barrio, con la música que a mí más me gusta, Vico y su grupo Caricia, y en mi trabajo de mecánico que lo ejerzo con mucho orgullo. Bien, su mensaje a la población del Valle del Mantaro, de la región Junín, ¿por qué este 12 de abril escribir el número 3 y marcar el lápiz de Perú Libre? A nuestra querida población de Huancayo y la región Junín, hoy me dirijo con el respeto de siempre, con este símbolo de lápiz, que es el símbolo de la educación, el símbolo de la cultura y el símbolo que en algún momento va a transformar nuestro país. Mi nombre es Carlos Quispe Ledesma y les pido un voto de confianza este 12 de abril. Lo mío no es discurso, yo en la acción demostré
trabajar a pesar de la pandemia, a pesar de los recortes presupuestales, a pesar de la persecución política, trabajamos de la mano. Jamás administré la municipalidad detrás de un escritorio, sino desde las calles, desde el polvo, desde el barro, junto con mi gente de Huancayo. Eso es lo que llevaremos ahora al Congreso. Si ustedes quieren lealtad de hermanos de Junín, Carlos Quispe representa la lealtad a prueba de balas. Y este número 3 no es cualquier número. Esto será un escudo para defender a nuestros ambulantes, a nuestros comerciantes, a nuestros agricultores y a toda la población de Junín. Hasta más allá de la victoria y vamos por la revancha con el número 3 de Perú Libre para diputado. Bien, lo comprometemos a poder una segunda entrevista. Falta porque la designación del número, falta el tema de la revancha, muchos temas más pues que tenemos que conversar. Desde luego los mejores éxitos, señor Juan Carlos. Fuera del tema de la investigación que se le ha seguido, he trabajado yo en prensa en los años que usted pues ha sido alcalde y como venía mencionando antes del programa, siempre ha sido pues una persona que nos ha tenido las puertas abiertas, a diferencia de la actual gestión, que es difícil de encontrarle, por cierto, al alcalde. Hemos en algún momento pues también conversado temas periodísticos y le deseo de verdad los mejores deseos. Jairo, le agradezco por la invitación y lo último que te voy a decir es que en política, mientras más alto vueles, el día que te caigas duele más. Y los que hemos sufrido en la vida, los que venimos de abajo, sabemos valorar el esfuerzo de los medios de comunicación, de los ambulantes, de toda la gente. Es por eso que mi gestión fue puertas abiertas para todos, para el que conozco y el que no conozco. Yo hasta dejaba de comer para atender a la población y eso es mi mayor orgullo, mi mayor satisfacción, lejos de los temas materiales. Bien, y nos consta eso, la recomendación para Denis Coba. Bien, nos vamos a retornar el día lunes con otro invitado y con el compromiso de poder entrevistar antes de las elecciones al señor Juan Carlos Quispe y demás. Hasta aquí llegó el programa Relajados, nos ganó el tiempo. Gracias, buenas tardes, buenas noches, Gracias. Chao.